Muy bienvenidos a esta sesión del curso de V-Ray para SketchUp. En esta ocasión os quería comentar cómo poder introducir texturas con desplazamiento, ¿vale? Lo que el programa conoce como displacement. Esta opción nos va a permitir simular como que hay un pequeño desplazamiento en la propia superficie de la textura, ¿no? que apliquemos, y vamos a poder conseguir, la verdad es que, unos resultados bastante interesantes. Yo he traído como tres ejemplos, tres tipos de textura que podrían ser césped, una moqueta y una alfombra, ¿no? Para que las probemos en estos tres pavimentos y veamos qué tal funciona esta opción que trae V-Ray para los ajustes de los materiales. Ya sabéis que es una opción que aparece, en la parte final, en mapas, tenemos el bump y por otro lado el desplazamiento, que sería este valor de aquí. Este valor, esta casilla, la vamos a activar y vais a ver también que el tiempo de procesado del motor va un poquito más lento, ¿no? Va a tardar un poquito más y es debido a que hace un cálculo de geometría bastante más avanzado. No hay ningún inconveniente porque la verdad es que merece la pena, ¿no? El resultado va a estar muy bien. Aunque aumente un poco el tiempo de procesado, no tiene mayor importancia, ya que yo creo que va a ser bastante interesante el poder aplicar este tipo de texturas. Este modelo 3D lo he dejado disponible en la lección para que, si os parece oportuno, lo descarguéis y uséis el mismo que estoy empleando yo para esta práctica. Son simplemente tres planos con una dimensión de 3 por 3 metros y algunos objetos para ver qué tal interactúan con esa textura que vamos a aplicar, ¿no? Para ver qué profundidad marcan. He dejado aquí el perímetro también libre para que se vea cómo se puede distorsionar, ¿no? la fotografía, y además os dejo tres ejemplos de texturas. Tendríamos por un lado una alfombra, aquí otro tipo de alfombra igualmente, alfombra o moqueta, como lo queramos llamar, ¿no? Al final son distintos tipos de pelo, ¿no? El que nos encontramos aquí en el tejido. Y luego también tengo aquí un pequeño trocito de césped, ¿vale? Para hacer una prueba. Fijaros que las fotografías, las texturas siempre aparecen duplicadas. Por un lado está el canal difuso, el que ya conocemos, lo vamos a posicionar y a importar con el propio SketchUp, y por otro lado tendríamos la textura del desplazamiento, que sería la misma textura, idéntica, lo único que está en blanco y negro y yo la he contrastado un poquito. Esto se hace muy fácil con Photoshop, es un proceso que no lleva más de 10 segundos y es simplemente abrir esta foto y aplicar una desaturación y modificar un poco los niveles si queréis para contrastar, o aplicar una capa de ajuste de brillo contraste que os permita que haya menor número de medios tonos en la fotografía, ¿vale? Que sea un poquito más contrastada y que el claro oscuro sea más marcado. Esta información, aquí también tengo otro ejemplo, ¿no? Estos son todos estos de aquí. Esta información lo que le va a decir al motor de renderizado es qué zonas queremos desplazar, ¿vale? Con respecto a la superficie horizontal de esta textura. Es una información importante, hay que subir este archivo para que el programa produzca una desviación, ¿no? Una deformación en la superficie y no sea necesario tener que modelar en 3D cada una de estas hojas, que sería un tema bastante complejo, además de demorar demasiado los tiempos de cálculo del programa. Si no tenéis la imagen en blanco y negro y tampoco queréis crear la misma, o no tenéis el programa para llevar a cabo este proceso, V-Ray también acepta que subáis como fotografía tipo desplazamiento la propia fotografía en color, ¿vale? O sea, podríais elegir la misma, ¿no? Con una única foto, utilizar esta textura tanto para canal difuso como para el canal del desplazamiento. Lo único, el tiempo de procesado va a ser un poco mayor, o sea, porque aquí hay muchísimos tonos, esta es una fotografía a color y el programa va a tardar más en procesar. Lo ideal es tener la foto en blanco y negro, que no lleva demasiado tiempo y va a aligerar todo el proceso. Una vez que estamos en SketchUp, sería simplemente, como hacemos siempre, como ya sabemos a estas alturas del curso, es importar las tres texturas que traigo de ejemplo. Archivo, importar, muy importante para visualizar la textura. Determinemos el formato de archivo que sea, todos los tipos de imágenes compatibles, si no, no vamos a visualizar las texturas que estábamos viendo anteriormente. Esto lo tenéis disponible también en el link de descarga a este material para que podáis probar si queréis con las mismas que estoy usando yo. Y ahora simplemente usar imagen como textura, también siempre he activado, y vamos a empezar por esta primera, por ejemplo, por este césped,
y aplico con la dimensión que, bueno, me interese, ¿no? Algo tipo esto, por ejemplo. Bueno, si os fijáis aquí esto no está muy bien diseñado, se ve una pequeña línea. Yo lo que voy a hacer es botón derecho, textura, posición y ampliar un poco o incluso girar a 90 grados para que coja toda la longitud. Botón derecho, rotar 90 grados, ¿vale? Y tengo esta longitud aquí, incluso, bueno, voy a posicionarme aquí. Voy a ampliar un poco la dimensión de la textura. Con el transformador verde ya sabéis que se puede posicionar fácilmente una textura para que no se vea ese corte, ¿no? Entre una fotografía y otra. Intro, esta sería la primera. La segunda igualmente, archivo, importar, seleccionamos, en este caso la alfombra, y con una textura que a nosotros, bueno, nos convenza. Algo tipo esto. Y aquí la última que tengo, archivo, importar, sería esta alfombra de color. Y ampliamos. Aquí igualmente tengo el mismo problema, ¿no? que la superficie, el soporte donde estoy aplicando la textura no se corresponde con la misma proporción que tiene la fotografía. Por lo tanto voy a hacer una textura posición. Voy a ubicar el inicio en este punto, ese punto central, intro y confirmo. Y ahora lo que sí voy a hacer, bueno, es ampliar un poco. Vamos a ampliar un poquito más la dimensión con este controlador verde. Vale, algo tipo esto. Hacemos intro, genial. Y ahora selecciono esta línea y voy a hacer un poquito más pequeño este soporte, no me importa, porque lo que me interesa ver es qué tal funciona la textura en sí, ¿no? Tendríamos las tres texturas posicionadas y ahora se trataría de ir aplicando ese mapa de desplazamiento. Si yo selecciono el césped, en este caso esta que tengo aquí, esta textura, ¿no? que acabo de importar, me voy al gestor de materiales de V-Ray y veis que tengo aquí césped, sería este de aquí. Esto como siempre ya sabemos usarlo. La novedad sería activar esta opción que dice desplazamiento y en la casilla de la M ya sabéis que podemos subir o cargar algún tipo de textura, ¿no? Este es el editor de texturas que ya conocemos. Y en este caso lo que queremos subir es la fotografía. Vamos a seleccionar textura bitmap. Un bitmap es simplemente un mapa de bits, es una textura de imagen, es decir, podría ser una imagen JPG, PNG, GIF, bueno, el formato que tengáis disponible. Vamos a seleccionar aquí, clic, y el programa automáticamente abre esta ventana para que seleccionemos una imagen mapa de bits. ¿Cuáles son las imágenes mapa de bits? Bueno, si nos fijamos aquí, las que os comentaba, ¿no? Tenéis todos estos formatos compatibles para poder importar como desplazamiento en este caso. Como estoy con el césped, tengo que coger la imagen, ya he puesto el nombre de displacement para que no haya confusión, pero sería la fotografía en blanco y negro. Yo creo que se ve bastante claro con esta visualización. Si hago un preview, fijaros que una previsualización, fijaros que puedo ver qué tal queda, qué fotografía he cargado, que es esta de aquí, ¿no? Este archivo. En cualquier momento se podría cambiar, modificar el archivo subido. Haciendo clic aquí, yo puedo seleccionar otro por si me he equivocado o, bueno, por cualquier motivo. Lo ideal es que, bueno, esta foto y esta sean exactamente la misma, ¿no? Lo único que en blanco y negro. Lo comento porque si esta es más pequeña, hay una dimensión diferente, yo he hecho un corte aquí, un encuadre o alguna operación de ese tipo, no se van a superponer exactamente y por lo tanto no va a funcionar bien, va a haber un desplazamiento que no va a funcionar, ¿vale? Porque estas superficies tienen que estar totalmente ubicadas en el mismo sitio para que el motivo, ¿no? El volumen, el relieve que voy a generar con esta opción coincida luego con el propio motivo, ¿no? O textura fotográfica que tengo aquí, ¿vale? O sea, deberían ser siempre las fotos en idéntica dimensión y proporción. Bueno, le damos a OK, muy importante, dar a OK siempre, ¿vale? No dar aquí a cerrar directamente en este tipo de ventanas, OK. Y si hacemos un preview, va a tardar un poquito, veis que se produce un pequeño desplazamiento del césped, yo creo que se aprecia un poquito. Y como siempre también vamos a tener el valor del multiplicador que nos va a permitir subir, ¿no? La intensidad de este desplazamiento. Voy a poner un valor de 2, por ejemplo, un poquito más alto, al doble. Y nos va a permitir que la superficie dé sensación de tener un cierto, bueno, relieve, ¿no? O volumen. Sería una operación interesante. Esta también igualmente la vamos a seleccionar. El segundo ejemplo, nos vamos al apartado de mapas, desplazamiento, tecla M y vamos a asignar
una textura bitmap. Igual que antes, seleccionamos la fotografía en blanco y negro, abrir y OK, ¿vale? Igualmente podemos marcar un poquito, vamos a poner aquí un valor de 3, un poco más alto, ¿vale? Sería algo tipo eso. Y por último nos quedaría esta opción, este último panel que tengo aquí. Nos vamos a materiales, preview, bueno, está todo bien, desplazamiento, le damos a la casilla de la M y seleccionamos otra textura bitmap y en este caso sería esta, ¿no? La que tiene la alfombra. Abrir, OK. En este caso lo voy a dejar en el valor que viene por defecto, que es 1, a ver qué tal funciona. Esto, bueno, a ver, tenemos aquí las geometrías sueltas, esto ya sabéis que no es recomendable, vamos a hacer un grupo. Esto no es imprescindible en este caso para lo que estoy explicando, pero es importante, ¿no? Porque si no luego se puede fusionar toda la geometría y es algo confuso. Yo como quiero aproximar un poquito las 3 visualizaciones, me interesa, ¿no? Para ver realmente bien qué tal queda esta propiedad que nos permite el programa, ¿no? Esto también lo voy a hacer un poquito más pequeño. Incluso podría bajar un poco la dimensión de esta textura seleccionando, ¿no? Y en edición, en el gestor de materiales de SketchUp, bajar este valor un poco. Vamos a poner aquí un valor, bueno, de 2,5. Algo tipo esto. A ver qué tal funciona este procedimiento que estamos usando. Y vamos a hacer una primera prueba. Voy a subir un poquito los valores de output para que la imagen salga un poquito más grande. Bloqueamos el aspecto, vale. Bueno, la proporción, ¿no? Me refiero de la imagen y subimos un poquito el valor para que se vea mejor. Iniciamos el proceso de renderizado según el punto de vista que nos interese, algo tipo esto, por ejemplo, con un poco de inclinación en la visualización y que se entienda mejor qué tal funciona. Bueno, el programa está procesando, fijaros qué buen aspecto, qué sencillo, ¿no? El simular una textura de este tipo que en principio es plana. Yo no tendría la geometría como tal modelada, pero luego el acabado, el aspecto, es bastante interesante. En la textura central, esta alfombra blanca, que es como de pelo, hemos puesto un valor de desplazamiento, si os fijáis, de 3. Es el más alto que hemos puesto y por eso, ¿veis la diferencia? La primera que tengo aquí, esta alfombra con circulitos, tiene un valor de 1, es una especie de moqueta, no funciona mal. Y luego el césped, que es este de aquí, esta hierba, este pasto, tiene un valor de 2, ¿vale? Tiene un valor de desplazamiento de 2. Entonces tendríamos 2, 3 y 1. Dependiendo un poquito del tipo de material, por eso, bueno, me pareció interesante traer este ejemplo, porque dependiendo del tipo de acabado, ¿no? De superficie que tengamos, de lo que queramos simular, nos va a interesar subir o bajar un poquito el valor del desplazamiento, ¿no? Dependiendo de la altura que queramos conseguir con estos pelitos, ¿no? Estos pelos o estas fibras, en este caso sería, que tiene el objeto. Cuidado con este procedimiento, fijaros en lo que está pasando, y es que veis que el objeto parece volar, ¿no? Producen una ligera sombra, aquí se ve muy claro. Se ve sobre todo en esta textura, ¿no? En la central, donde he puesto un desplazamiento con un valor de 3, esta de aquí, y se desplaza el objeto. Sin embargo, en mi modelo 3D está bien posicionado. Entonces, bueno, tenemos dos opciones: o desplazamos un poquito esto y subimos, ¿no? En la vertical, para que el desplazamiento que se está produciendo se inserte en las propias geometrías y no de la apariencia de estar volando, ¿no? Como está pasando aquí. Podría subir un poco, ¿veis? Algo tipo eso. O incluso, si no quiero modificar el plano del suelo, su altura, tenemos una opción, un pequeño truco, y es el hecho de que podemos en la casilla de M invertir el color de la textura. Si yo convierto las zonas que son blancas en negro y las negras en blancas, hago una inversión de la fotografía con esta opción que tenemos aquí. Veis que dice, bueno, manipulación de la textura, invertir. También se podría hacer en Photoshop, ¿no? Hacer un invertido de esta foto, pero bueno, Bitrate lo trae aquí ya por defecto y es bastante cómodo. Puedo invertir esta foto y veis cómo se invierte y el color negro pasa a ser blanco. Bueno, se hace este proceso de invertido. Esto lo que va a hacer es que no sobresalga en esta dirección, en el plano, ¿no? Hacia abajo. Va a hacer la operación a la inversa y va a sobresalir, ¿no? En la otra dirección, y voy a resolver este tipo de problemas. Esto, como se produce un desplazamiento muy alto, está haciendo que se desvíe la imagen y deje esa pequeña sombra. Vamos a dar a OK. Fijaros si hago un preview. Veis que es más pequeñita la esfera, es porque la textura ahora se desplaza en la dirección contraria.
y nuevamente vamos a renderizar. Bueno, ya podemos observar que hemos reducido el problemita que teníamos. Aquí también se aprecia un poco. Esta, bueno, se marca menos porque también tiene menos desplazamiento, es un valor de 2, aquí tenemos un valor de 3 en este ejemplo, y se notaba bastante ese desplazamiento, ¿no? que se producía. Bueno, se ve, ¿no? Bastante claro. Aquí ahora ya sí hemos solucionado ese problema en el cual se producía ese pequeño fallo. Ya veis que es un proceso, el trabajo con desplazamientos, aunque demore un poquito el tiempo de renderizado, tarda un poquito más, que merece muchísimo la pena. Es muy sencillo conseguir aspectos, ¿no? acabados que sí realmente parezcan, como en este caso, una moqueta, ¿no? que tiene cierta fibra, en este caso es muy bajita, o para temas de vegetación donde no queremos complicarnos demasiado, ¿no? insertando proxy o generando geometría. La verdad es que hay plugins que permiten hacer el proceso de vegetación de forma mucho más realista, pero también son más complejos, demoran más los tiempos de renderizado, y yo creo que esta es una buena alternativa cuando queremos representar este tipo de textura, ¿no? de forma cómoda, sin complicarnos demasiado, ¿no? Hemos aplicado una segunda textura en mapas, ¿no? Simplemente hemos cliqueado en desplazamiento y hemos subido la imagen, no tiene mayor complicación. Bueno, fijaros cómo se ha invertido la dirección, ahora va hacia abajo, ¿no? Esto aquí se ve un poquito exagerado, quizás no debería poner un valor tan alto, ¿no? Como 3, podría ser un 2, 2,5. Y luego también si tengo alguna superficie próxima, pues no se va a apreciar esta caída, ¿no? Si tengo aquí un segundo pavimento, como una tarima o el elemento que sea, no se vería esta desviación. Bueno, hasta aquí nada más, yo me despido y nos vemos en la siguiente sesión del curso de V-Ray para SketchUp. Chao.